Bien, regresamos a esta última fase, este último tramo del programa desde el Congreso, en el que hemos estado analizando las modificaciones a los 4 artículos fundamentales para estos fines de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y había un argumento en relación con el cual la revisión que se puede hacer en el país de origen ahorra tiempo en el país de destino. O sea, en vez de que hagan la cola ya, que la hagan aquí. Pero de todos modos va a tener que revisarlo, y ya sabe usted que desde aquello de las Torres Gemelas todos somos sospechosos de todo, sobre todo si vamos a los Estados Unidos. Y yo preguntaba qué tiene que ver la agilidad de una revisión con la aportación de arma por parte del señor que está revisando, que yo, limitado como soy, no entiendo. Pero la diputada me dijo, yo le explico, y me va a explicar, y después la diputada Amalia me va a explicar, porque es lo bueno de que uno no entienda, que siempre hay pías personas que le explican. No tiene mayor explicación, don Rafael, o sea, se prevé en la misma exposición de motivos. O sea, si los agentes extranjeros que vengan a nuestro país, en su país de origen por disposición, tienen que portar armas, automáticamente el gobierno mexicano, por acuerdos institucionales que existen, acepta esa situación. O sea, eso es lo que explica por qué tienen que portar armas. O sea, la revisión más rápida del oeste. No, separemos la revisión, sí me explico, pero usted pregunta, ¿y por qué diantres tienen que traer armas si van a hacer una revisión? No, yo sigo sin entender, pero... Sí, bueno, no, pero eso está dentro de la propia exposición de motivos. Esa es la razón por la que esta gente trae armas. Pero apuntar otro aspecto nada más, con respecto a lo que comentaba el compañero diputado del PRI. La ley tiene que ser expresa. Es una de las características fundamentales. A eso se debe que nosotros estuviéramos proponiendo las reservas que ya me permití comentarles, porque entre más expresa es la ley, se presta menos a la interpretación. Y sobre todo, claro, en estos asuntos que tienen que ser tan puntuales, digo, por el significado y la trascendencia que tienen, por eso era la insistencia del Grupo Parlamentario del PAN de que se hicieran estas precisiones dentro del mismo cuerpo de la ley. Pues muchas gracias por su explicación. Ya. Pues de nada. Ya que yo entiendo, no es culpa suya. Muy bien. Usted hizo lo humanamente posible. Sí. Diputada. Bueno, esta reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos es inconstitucional. Es decir, está contra la Constitución. Decía ahorita la diputada Esther Quintana, decía con toda claridad, con toda precisión, la ley tiene que ser precisa para que no se preste a interpretación. La Constitución es precisa, es la ley máxima, la ley suprema del país, y es clarísima. Esta ley suprema del país, que la Constitución dice claramente en el artículo 10, quiénes pueden portar armas en nuestro país. Y dice, son los habitantes, los mexicanos y las mexicanas. Y por supuesto, en su domicilio, y también lo dice claramente la Constitución, pueden ser, deben ser, artículo 21, los 3 órdenes de gobierno, porque son los responsables de garantizar la seguridad, gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Es clarísima la Constitución. Y el artículo 76 dice que el Senado podrá autorizar que pueda pasar tropas extranjeras, pero podrá hacer un paso por una vez, o que alguien porte arma por una vez. Es precisa la Constitución, clarísima. Y esta ley, lo que se aprobó, es inconstitucional, absolutamente. Bueno, pero yendo a otro tema, ¿podrán portar armas oficiales de corporaciones extranjeras que vengan a nuestro país? Ya se reformó la ley, dice que sí, aunque sea inconstitucional, todo se puede en México, hasta violar la Constitución, votando una ley secundaria que no se atenga a la Constitución. Y se dice, es que si vienen de otro país, digamos de Estados Unidos, han pasado y deberán pasar y debemos exigir que pasen por exámenes psicológicos, saber que cuentan con la capacitación, con el profesionalismo. Hasta donde sabemos, eso es lo que hacen en Estados Unidos con los policías norteamericanos de todo tipo de corporaciones. ¿Y por qué se distinguen estos policías norteamericanos, sobre todo en los últimos meses? Por una frase que aparece incluso en películas, mátalos en caliente.
que ya venía desde Porfirio Díaz, desde allá, mátalos en caliente. ¿Qué es lo que hace un policía norteamericano? Sacar un arma y disparar. Bueno, si se trata de un mexicano o de un negro, sí. Con más razón, por supuesto, ¿verdad? Bueno, veamos lo que está pasando apenas estos días en Maryland. Nuevamente los disturbios de la gente indignada. Y en otros casos en el estado de Washington, policías de la patrulla fronteriza que han disparado. Y lo hacen distintas corporaciones, desde la patrulla fronteriza hasta distintos tipos de policías. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos ningún policía que haya utilizado su arma estando en las horas de su trabajo y uniformado ha sido sentenciado. Son llevados a proceso y luego son exculpados, porque lo que se argumenta es que actuaron en legítima defensa. Ya me imagino en los aeropuertos, en los puertos, en el sur, en el norte de nuestro país, que por cierto es uno de los países con más movimiento humano en el planeta, no solamente por la migración, aquella indocumentada, sino también por ese movimiento humano del turismo. Ya México se logró colocar nuevamente en el ranking de los 10 con más turismo. Bueno, pues sí, pero mucho cuidado los que sean de color serio o los que sean de color así más o menos como yo, porque cualquier policía norteamericano armado pudiera sentirse amenazado. Pues por más exámenes psicológicos que se hayan hecho, nada ha logrado garantizar, y ahí está la muestra estos últimos meses, que los policías del país más rico del planeta garanticen los derechos humanos. Y los policías siguen actuando impunemente. ¿Es inconstitucional esta ley? Sí, sí lo es. La Constitución es precisa, sí lo es. Gracias. ¿Algún comentario sobre lo que ha dicho la diputada? Yo nada más agregar, el tema no es que los extranjeros entren al territorio mexicano armados, el tema es que autoridades muy específicas en el tema migratorio y aduanal puedan portar armas en los recintos donde trabajan, bajo una serie de circunstancias de revisión y autorización por parte del gobierno mexicano a través de la Sedena. Así lo veo yo como una conclusión. Yo nada más subrayar. A ver, diputada. Que no olvidemos que la Constitución y los tratados internacionales tienen el mismo rango constitucional. Sí, pero esto no es parte de un tratado internacional. Son acuerdos internacionales. Sí, pero no es un tratado, es un acuerdo de preautorización de clearance se llama Clearance and Customs and Immigration. En aduanas y en migraciones, en recintos migratorios, no tiene la dimensión de un tratado. Lo hace México con los Estados Unidos. Si fuera un tratado internacional, pues estaría en todo el planeta, por todos los países, los gobiernos que lo signaran. No es así. Estados Unidos, por motivos de su política de seguridad nacional, que le extiende hasta nuestro territorio y también a Canadá, quiere tener control. Es para ellos legítimo que lo hagan, bueno, pues lo intentarán, pero nosotros... ¿No ven ustedes en esta agilización, en este reconocimiento, una especie de consecuencia natural, si bien tardía, de lo que ocurrió desde la firma del Tratado de Libre Comercio? Esta norteamericanización de la vida mexicana, insertar a México en un bloque geopolítico y no solo en un espacio geográfico. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que es resultado, por ejemplo, de lo de las Torres Gemelas. Hay una psicosis en Estados Unidos frente al terrorismo y también hay una actitud anti-inmigrante que se ha desatado. Es injusto, sin embargo, que a México lo involucren en esta psicosis y en esta visión de seguridad nacional. ¿Por qué razón? Porque ningún atentado terrorista ha llegado por alguien que cruzó de nuestro país o por nuestro territorio, absolutamente. Y los migrantes han aportado mucho a la economía norteamericana y también a nuestro país. Es decir, no puede vérseles como un riesgo, es inaceptable. Es un fenómeno humano, económico, social, de derechos humanos, pero no se le puede ver como un riesgo. Bueno, incluso los pilotos que llevaban los aviones de aquello de las Torres Gemelas habían estudiado en los Estados Unidos y algunos de ellos eran ciudadanos de los Estados Unidos. No fue un terrorismo que entró por debajo del agua, era gente entrenada ahí, preparada ahí, que había estudiado
ahí. Pero bueno, cuando el imperio tiene miedo, pues el imperio contraataca. El mundo cambia y bueno. El tema da para mucho, don Rafael. El tema da para mucho. Para mucho análisis. ¿Y usted sabe por qué cuando usted llega a un aeropuerto le quitan el cinturón? No vaya usted a contestar con la majadería de que para que se baje los pantalones. No, eso se los bajó otro por usted. Y nosotros aquí ya terminamos.